Hola, buenas tardes. Mirad, yo este vídeo no sé si es de risa o de lloros, no lo sé. O si es reivindicativo de alguna ONG partidaria del reciclaje. No lo sé, pero os lo voy a explicar en 2 minutos y medio, o menos. Mirad. ¿Veis qué es esto? ¿Veis esto? Mirad. No, no es un cargador de ninguna ametralladora, ya sé yo que siempre pensáis en lo malo, mirad. Esto es una batería que pone que es de litio y polímero. ¿Vale? De estas, son de esas que hay por ahí en las empresas de reciclaje tiradas en una campa. ¿Vale? Pues esto, en caso de hacerlo un boquete, arde, chaval, que puedes quemar Roma 3 veces. ¿Vale? Bueno, pues esto, no sé si os estáis dando de cuenta que de hace unos meses para aquí están ardiendo solas las empresas de reciclajes. Bueno, pues para tener tú esto en casa de forma segura, debes de tenerlo en una caja ignífuga. ¿Qué significa eso? Pues significa que es una caja como la de los zapatos, pero que no arda. ¿Sabes? Es material resistente para que tú metas esto dentro y cuando esto arda, porque esto va a arder, va a tardar un poco más, un poco menos y va a arder. Esperamos no estar cerca cuando suceda para no tener que salir a lo bonzo. Vale, luego, fijaros, para las ONGs, ahora hay ardiendo otra planta, creo que es en Aragón, o por ahí está ardiendo. ¿Por qué? Porque los componentes electrónicos que tengan litio polímero igual que este van a arder todos, como probablemente los coches eléctricos. Así que ya sabéis, si tenéis una bomba de estas en casa, cada vez que la aparquéis, si este no tiene ruedas, ¿ves? La podemos, se la dejamos en contenedor de reciclajes y que le arda a ellos allá. Luego, pero cuando tengáis una cosa con ruedas que tenga litio polímero, que sepáis que esto puede arder en cualquier momento. Y aparte de arder, explosionar. Y aparte de explosionar, no se apaga con agua. Vale, así que ahí os lo dejo. No sé si hay que reír, llorar o lo que sea, pero ahí os lo dejo, ¿vale? Venga, para que le pueda valer. Hasta luego, adiós, adiós, adiós. ¡Pum!